Hola, bienvenidos al video de progresiones aritmética y geométrica del curso de álgebra. Partiremos este video con la definición de progresión aritmética. Sea a sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión, y diremos que esta sucesión es una progresión aritmética si existe un número d en los reales, tal que para todo n en n, a sub n más 1 menos a sub n será igual a d. Es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos de la sucesión es igual a un número fijo que llamaremos d, y se conoce como la diferencia de la sucesión o de la progresión aritmética. Entonces, teorema, para todo n en n, a sub n, una progresión aritmética, se puede escribir como a sub 1 más n menos 1 veces la diferencia de. Por ejemplo, considera sub n una sucesión de números reales, tal que para todo n en n se cumple que la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k es igual a 2 veces n cuadrado más 3n. Y queremos demostrar que esta es una progresión aritmética. Para eso debemos sustraer o restar dos términos consecutivos. ¿Sí? Notemos primero que la suma desde k igual 1 hasta n más 1 de a sub k es igual a sub n más 1 más la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k. Por lo tanto, es igual a 2 veces n más 1 cuadrado más 3 veces n más 1. Y por hipótesis, sabemos que la suma desde k igual 1 hasta n de a sub k es 2 veces n cuadrado más 3n. Por lo tanto, despejando a sub n más 1 de la última igualdad, obtenemos que a sub n más 1 es igual a 2 veces n más 1 al cuadrado más 3 veces n más 1 menos 2 veces n cuadrado más 3n. Simplificando los términos semejantes, obtenemos que a sub n más 1 es igual a 4n más 5, lo que implica que a sub n más 1 es igual a 4 veces n más 1 más 1, es decir, a sub n es 4 veces n más 1. Y si hacemos la resta de dos términos consecutivos, es decir, a sub n más 1 menos a sub n, obtenemos que a sub n más 1 menos a sub n es igual a 4, es decir, la diferencia de esta progresión aritmética es 4, y de hecho la sucesión es una progresión aritmética. Teorema: la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Sea a sub n una progresión aritmética, entonces la suma de los n primeros términos es igual a n veces a sub n más a sub 1 medios. Les recomiendo que en este momento hagan una pausa en el video y demuestren que efectivamente la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética cumple con esta fórmula. Lo pueden hacer por inducción o usando sumas conocidas. Hay varias maneras de enfrentar el problema, pero me parece un ejercicio útil en este momento en el curso de álgebra. Consideremos, por ejemplo, la misma progresión aritmética del ejemplo anterior, a sub n igual a 4n más 1, que la podemos reescribir como 4 veces n menos 1 más 5, haciendo alusión a la escritura en el teorema hace dos teoremas atrás. Y por lo tanto, la suma de esta, usando la fórmula, es n veces a sub n más a sub 1 medio, es decir, n veces 4n más 1 más 5 dividido en 2, lo cual me da 2n cuadrado más 3n, como mostraba el ejercicio anterior. Veamos ahora otro ejemplo. La suma de los m primeros términos de una progresión aritmética es n y la suma de los n primeros términos es m. Demuestre que la suma de los m más n primeros términos es menos m más n. La progresión aritmética tiene la forma a sub n igual a sub 1 más n menos 1 veces d. No conocemos d y no conocemos a sub 1, por lo tanto será nuestra misión determinarlos para poder encontrar la progresión y luego usar la información que tenemos. Como la suma de los n primeros términos es m, entonces sabemos que n dividido en 2 por a sub 1 más a sub n debe ser igual a m. Y de la misma forma, para los m primeros términos tenemos que m medios por a sub 1 más a sub m, que es a1 más m menos 1 por d, es igual a n. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones para las incógnitas a sub 1 y d. Usando ambas ecuaciones y despejando a sub 1, se obtiene que el valor de d es menos 2 por n más m dividido en n por m. Entonces, con lo anterior, vamos a calcular la suma de los n más m primeros términos de esta progresión aritmética. Es decir, la suma es de j igual 1 hasta n más m de a sub j, la cual podemos descomponer como la suma desde j igual 1 hasta n de a sub j, más la suma desde n más 1 hasta n más m de a sub j. La primera vale m, porque eso decía la hipótesis del problema. Y la segunda, reemplazamos
a sub j por su expresión a sub 1 más j menos 1 veces d. Y como sabemos, y movemos la sumatoria n elementos hacia atrás, hacemos un cambio de variable. Entonces nos queda m más la suma de j igual 1 hasta m de a sub 1 más n más j menos 1 veces d. Sumando, obtenemos esta expresión que está aquí. Y si se fijan, la suma que ha quedado a mano derecha es la suma de los m primeros términos, que vale n. Por lo tanto nos queda esta expresión. Recordando que que teníamos una expresión para d, entonces la reemplazamos, menos 2 por n más m dividido por n por m, y cancelando los términos semejantes nos queda que es menos m más n, como se pedía. Vamos ahora a definir progresión geométrica. Sea R un número real, definimos la progresión geométrica del primer término A y razón R como la sucesión tal que A sub 1 es A y A sub n más 1 es igual a R veces A sub n, para todo n en los naturales. Entonces tenemos como teorema que esta sucesión o progresión geométrica del primer término A y razón R satisface que A sub n más 1 es igual a por R elevado a n. Y como en el caso de las progresiones aritméticas, tenemos que la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica se puede escribir como a veces 1 menos r elevado a n partido por 1 menos r. Por ejemplo, calcule la suma de los 20 primeros términos de la progresión geométrica de razón 1 medio y primer término 3. Entonces, usando la fórmula, tenemos que es 3 veces 1 menos 1 medio elevado a 20 partido por 1 menos 1 medio, que se puede reescribir como 3 veces 2 menos 1 partido por 2 elevado a 19. Calculemos ahora la suma desde k igual 30 hasta 50 de un tercio elevado a k. Para calcular esto podemos reescribir la suma como un tercio de la suma desde k igual 30 hasta 50 de un tercio elevado a k menos 1, y reescribimos a su vez esta suma de 1 a 50 como la suma de 30 a 50 como la suma de 1 a 50 menos la suma de 1 a 29. Y ocupamos la fórmula para estos dos ejemplos, obteniendo un medio de 1 partido por 3 elevado a 29 menos 1 partido por 3 elevado a 50. Definición. Consideremos a sub 1 hasta a sub n números reales positivos. Definimos la media aritmética de ellos como la suma de a1 más a2 hasta a n dividido por n. Definimos la media geométrica como la raíz enésima de la multiplicación de los elementos de esta sucesión, es decir, la raíz enésima de a1 por a2 por a3 hasta a n. Y definimos la media armónica como n partido por los recíprocos, la suma de los recíprocos de los elementos de esta sucesión, es decir, n partido por 1 partido por a1 más 1 partido por a2 hasta 1 partido por a sub n. Y como teorema tenemos que si a sub 1 hasta a sub n son números reales positivos, entonces la media armónica es siempre menor o igual que la media geométrica, que es siempre menor o igual que la media aritmética. Y podemos decir que la igualdad se cumple cuando todos los elementos a sub i son iguales. Por ejemplo, usemos la desigualdad anterior para probar que n factorial es menor o igual que 1 más n medios elevado a n. Consideremos para esto a sub 1 igual 1, a sub 2 igual 2, hasta a sub n igual n, y usando la desigualdad planteada por el teorema, tenemos que 1 más 2 más 3 más 4 más n dividido por n es mayor o igual que la raíz enésima de 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Usando que la suma desde k igual 1 hasta n de k, que es la suma que aparece en el numerador de la parte izquierda de la desigualdad anterior, es n por n más 1 medios, y reemplazando n factorial por la expresión 1 por 2 por 3 hasta n, obtenemos esto que está aquí. Y si elevamos a n a ambos lados, y simplificamos al lado izquierdo una n que aparece en el denominador y en el numerador, obtenemos lo pedido. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Que tengan buen día.